Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El 5 de julio hay históricamente dos celebraciones, las que hasta ahora habíamos tenido, o dos conmemoraciones, que es la de un evento esencialmente civil, como fue el 5 de julio de 1811, y lo que se conmemora hoy es un evento militar. Lamentablemente el presidente fue a la conmemoración o a la celebración de un desfile militar y no vino a la realización de este acto, que es el que tradicionalmente se ha hecho siempre en el Parlamento Nacional. Bueno, supongo yo que él habrá ido al acto de quienes lo respaldan. Es su decisión. Nosotros cumplimos con las formalidades y estamos aquí en un evento respaldado por nuestros apoyantes, que son los electores venezolanos. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a los titulares de la mañana de este 6 de julio de 2016, un miércoles que parece lunes y en el que vamos a reseñar los coletazos o las conclusiones de la conmemoración de la principal fiesta nacional del país, la firma del Acta de la Independencia, una firma del Acta de la Independencia que, como nos reseña el Nacional, por primera vez en la historia estuvo separada. Por primera vez en la historia, el presidente Nicolás Maduro, en abierto desconocimiento de la Asamblea Nacional, no asiste a la sesión solemne del 5 de julio, un acto civil y no militar. Como bien dice Ramos Ayub, el presidente prefiere guarecerse en el mundo militar, que es su principal apoyo, o el principal apoyo de su gobierno, mientras el mundo civil, el mundo de las elecciones libres, pues conmemoró la fecha en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción de Armando Monroy, Marilia García y Lonel Espinosa en la producción de Jackson Vargas, en la coordinación de información de Pablo Rondón en los controles y de quien les habla Pedro García Otero, @Pedro García O, en la red social Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo. Esto es Titulares de la Mañana del 6 de julio de 2016, un día en el que se prevé un desplazamiento de la onda tropical sobre el Mar Caribe y actividad de la zona de convergencia intertropical que origina nubosidad con precipitaciones en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas en el oriente, central, sur, llanos occidentales y Andes. Esto nos lo dice el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología. Está cayendo un palo de agua en este momento en Caracas, me informan, yo no lo puedo ver porque estoy dentro de la cabina, pero me informa Pablito que está cayendo en este mismo momento un palo de agua sobre Caracas, así que la palabra clave del día, sobre todo si están manejando, es prudencia. Procedo a leerles el principal titular del Nacional. Como ya les comenté, en la Asamblea Nacional se abogó por el diálogo y Maduro pidió reforzar el poderío militar. El jefe de Estado y las cabezas de los poderes electoral, judicial, moral y ciudadano asistieron al desfile en los próceres. En el Palacio Legislativo, donde reposa el Acta de la Independencia, estuvieron los diputados, un rector del CNE y una magistrada. Y procedo a leerles una cita de Américo Martín, orador de orden el 5 de julio en la Asamblea Nacional, que dijo lo siguiente: la Asamblea Nacional es el poder más importante. Abolirlo, menoscabar sus atribuciones, arrebatarle competencias constitucionales o desconocer sus actos privativos son delitos por los que se debe responder. Y al lado el rotativo coloca una foto de Nicolás Maduro y dice lo siguiente: una república independiente necesita un poder militar cada vez más poderoso, y cuando la oligarquía pretende ofenderle, tiene que ser el pueblo el que salga a defender a sus soldados. Y justamente, Pablo, vamos a escuchar el sonido de Nicolás Maduro, o parte del discurso que dio Nicolás Maduro ayer durante el acto militar del 5 de julio. Y desde aquí le digo a esa oligarquía rapaz, al señor Ramos Ayub: no te metas con los soldados, no te metas con los sargentos, no te metas con los capitanes, métete conmigo, que soy el comandante en jefe de esta Fuerza Armada. ¡Cobarde! ¡Capataz cobarde, Ramos Ayub! ¡Eres un capataz cobarde! Bueno, ya ustedes lo escucharon. Otra pregunta que uno podría hacerse es si
el tenor de ese discurso y el tenor de ese presidente pues son lo que requiere Venezuela para esta hora. Pero bueno, ya les digo, eso es tema de otro programa, no de este. El Tiempo, diario del Pueblo Oriental, nos trae 2 titulares sobre el tema. Nos dice: el interés del país no debe sacrificarse el orgullo personal, dijo Américo Martín en la Asamblea Nacional. Y al lado Nicolás Maduro, como ya escuchaban, métete conmigo. El jefe de Estado enfiló nuevamente sus ataques contra el presidente de la Asamblea Nacional, a quien conminó a enfrentarse a él como jefe de la Fuerza Armada Nacional. Abajo una foto nos dice lo siguiente: tanda de violencia. Una madrugada nada tranquila tuvo ayer Barcelona en las inmediaciones de Sigo y la farmacia Meditotal. 2 camiones con chucherías, refrescos, ropa de niños y electrodoméstico fueron saqueados. Luego compradores y policías se enfrentaron cuando los primeros aseguraron que los uniformados no respetaron la cola y dieron prioridad a familiares y amigos. Sobre lo sucedido, el gobernador Nelson Moreno dijo que el bachaquero es un delincuente. Principal titular del Nacional, como ya les leí, y les comento ahora la información en detalle. Un 5 de julio para la historia. Ningún poder asistió al acto. Nos dice que ayer, esta es una nota que firma la periodista Maru Morales, ayer ni el presidente ni las cabezas del TCJ, CNE y Poder Ciudadano ni el alto mando militar estuvieron presentes. Estaban todos en los alrededores de los próceres, en la explanada de la Academia Militar. La Cancillería no remitió las invitaciones al cuerpo diplomático, por eso es que el cuerpo diplomático estuvo en la sesión, en el acto militar y no en el acto civil. El arca que guarda el acta de independencia fue abierta a último minuto por una funcionaria del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, sin la directiva del Poder Legislativo, sin presencia de la directiva del Poder Legislativo. Nos explica Maru Morales que el protocolo habitual para la fecha es como sigue. El 4 de julio en la noche, el ministro para Relaciones Interiores y Justicia entra al salón elíptico del Palacio Legislativo y quita el cerrojo al arca que guarda el acta de la independencia. Deja una guardia de honor que la custodia y se va. Al día siguiente en la mañana, el presidente de la República abre el acta, saca la caja de cristal que contiene el acta, la abre y por unos minutos la expone ante el país, los poderes públicos y el cuerpo diplomático. Luego la devuelve a la caja de cristal y se dirige al salón protocolar para la sesión solemne de la Asamblea Nacional. Nada de eso ocurrió ayer y a las 9 de la mañana reinaba la incertidumbre entre periodistas, personal de protocolo y trabajadores del Parlamento. A las 9:20 am llegó sin previo aviso ni ceremonial alguno Bárbara Urbina, directora general de Ceremonial y Acervo Histórico de la Nación, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Llave en mano entró al salón elíptico junto a una pequeña guardia de honor compuesta por cadetes de las 4 fuerzas que componen la FAM. Entonó el himno nacional hasta su primera estrofa, abrió el arca, expuso el acta fuera de la caja de cristal por unos minutos, la volvió a resguardar, se retiró y la dejó en custodia de los cadetes. El principal titular de Últimas Noticias nos dice: debemos incrementar el poder militar. El presidente Nicolás Maduro manifestó que debe ser más grande y más poderoso para proteger al pueblo y enfrentar la guerra no convencional. Y mientras esto dice Últimas Noticias, el diario La Verdad nos dice lo siguiente: venezolanas, y ya cambió el tema, venezolanas cruzan frontera para comprar comida en Cúcuta. Las mujeres atravesaron el puente Francisco de Paula Santander, que divide al estado Táchira con el vecino país, y según reportaron algunos medios, regresaron sin inconvenientes. Un grupo de aproximadamente 500 venezolanas cruzaron la frontera este martes para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad en la ciudad de Cúcuta. Las mujeres atravesaron el puente Francisco de Paula Santander, que divide al estado Táchira con el vecino país, y según reportaron algunos medios, regresaron sin inconvenientes. Sin embargo, la ida tuvo que ser forzada por un grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trató de impedir el paso. Les recomiendo que si pueden búsquense el video en la red social Twitter para que vean, porque es muy impactante el momento en el que las mujeres rompen finalmente el bloqueo de los militares y pasan hacia Colombia sin que, pues afortunadamente, hayan sucedido mayores incidentes. Lo cierto es que será esta la guerra convencional, la guerra no convencional a la que dice el presidente Nicolás Maduro que se tiene que preparar la Fuerza Armada Nacional, porque lo cierto es que lo que han hecho los militares en los últimos meses en el país es custodiar comida, pues esa es la principal función
de los militares en este país en este momento. Nos dice el Nacional que las mujeres que cruzaron la frontera con Colombia regresaron con las bolsas llenas de comida. En una fotografía difundida en las redes sociales aparecen varias tachirenses con productos básicos que no se consiguen en el estado Táchira. En un video publicado por el medio La Opinión de Cúcuta se observa a las mujeres con las bolsas con la comida que pudieron comprar en el mercado en los comercios cucuteños, mientras que en una fotografía difundida en redes sociales aparecen varias mujeres con productos básicos que no se consiguen en el estado Táchira. Entre otras cosas muestran detergente, leche condensada, aceite, cosas que estoy viendo aquí, y café. Cosas que consiguieron las mujeres en Cúcuta que no se consiguen en San Antonio del Táchira, y por eso pues cruzaron la frontera, una frontera que está cerrada desde hace más de 9 meses con un argumento que ya no se sostiene, es más, un argumento que ya ni siquiera existe, ya ni siquiera argumentan por qué está cerrada, porque continúa cerrada la frontera de Venezuela con Colombia. Cierro este bloque con la información del tiempo con la que abrí. Dice, saquearon un camión con refrescos y ropa de bebé en Sigo de Barcelona. Habitantes de la zona barcelonesa denunciaron que algunos funcionarios de la PNB y el SEBIN se unieron a la práctica y también sacaron productos del vehículo de carga. A la 1 de la madrugada de este martes, un grupo de personas que pernoctaban en las adyacencias del supermercado Sigo de Barcelona restringieron el ingreso de un camión que se dirigía a surtir con mercancía a la farmacia Meditotal cercana al lugar. Según constató el equipo reporteril del diario El Tiempo, las personas saquearon el vehículo de carga y sustrajeron refrescos, chucherías y ropa para bebé. Independencia del país, 5 de julio, Día de la Independencia, feriado nacional, 5 de julio de 2016, 1 de la mañana. Mujeres y hombres venezolanos haciendo la cola de un supermercado que hasta no hace mucho vendía exquisiteces, entre otras cosas, porque Sigo vendía productos muy exquisitos. Bueno, esa es la independencia que pregona el poder militar que tenemos, cívico-militar que tenemos hoy en el país. El Nacional nos dice que los desechos se han convertido en un botín en Candelaria. Yuca, yuca, grita una mujer mientras rompe un saco que hace segundos arrojó a la basura un carretillero del Unicasa en Candelaria. Tras su descubrimiento, como si se tratara de una carrera y pese a que la lluvia comienza a arreciar, 5 personas se aproximan con desespero para llevarse una porción del tubérculo. Entre las esquinas de Candilito y Avilanes, donde queda una de las entradas de este supermercado, la escena anterior se repite casi a diario a partir de las 5:30 p.m., cuando los empleados del local comienzan a descargar los desechos, incluidos alimentos que no consideran óptimos para la venta. Pero quienes hurgan en la basura por comida en el lugar no son indigentes. La semana pasada 2 niños sin uniforme, pero con bolsos escolares tricolor, caminaban alrededor de las bolsas y las cajas apiladas en el lugar donde tiene una de sus paradas el camión del ASE Urbano. También estaba una joven con un bebé, una mujer embarazada y 3 hombres. Les puedo decir que esto que pasa en el Unicasa de la Candelaria, yo lo he visto con mis propios ojos. No es un invento, no es una invención de la periodista que redacta esta nota. Vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Guillo, después de escuchar el audio de Nicolás Maduro y su lenguaje escuatológico, ¿cómo se puede exigir respeto a la FAM? Una FAM cuyo comandante general decía ayer que eran sobre todo chavistas y profundamente chavistas, algo así dijo durante el discurso. Sí, es difícil exigir respeto a una Fuerza Armada Nacional así. Sunelpin Parques dice que así luce la sede de Parques Nacionales Imparques en Caracas. En agosto conmemoramos 4 años de mala gestión. Procedo a retuitear porque tiene una foto. Lo que sí hay que decir es que la presidenta de Imparques se llama @Angélica Pesub, y eso sí, tuitea cuánto acto del chavismo hay, ella lo está tuiteando. Nos dice Toña Sapchidrayer, solo y desierto el acto militar del 5 de julio, y nos muestra una foto sin gente en la tribuna del público. Pues procedo a retuitearlo también. Nos dice Versos, un tuitero, madres demuestran que sí se puede antes de cruzar su frontera y después con sus compras. Y también pone fotos, también retuiteo para que vean. Carlos Peña dice, lo que los medios del gobierno en Venezuela no informan, mujeres tachirenses rompen cerco de la GNB y pasan a Cúcuta a comprar comida. Oscar Molina dice, tengo un familiar
familiar que trabaja en un ministerio y lo obligaron a ir a los próceres. Dice Joel Caigua, una corta lluvia abre la mañana sobre Caracas. Y Maricela Riela nos dice, este sábado y domingo mis 300 alumnos de ballet clásico, Academia Sol Lechería, tendremos nuestra gala. Bueno, si están en la zona de Puerto La Cruz, Lechería, no se lo pierdan. Gerardo Chacón dice, Maduro llama a armarse más contra una guerra no convencional. Entonces, ¿es convencional o no? Esa también es una buena pregunta. Se compran armas convencionales para una guerra no convencional. Vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. Ante la escasez de agua, muchos caraqueños se han visto en la necesidad de comprar botellones o cisternas del vital líquido, situación que afecta a la economía familiar. Con el programa Agua para la Vida, la Alcaldía Metropolitana de Caracas trabaja para disminuir el impacto de la escasez de agua, con la entrega de tanques y el envío de cisternas a las parroquias. Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por Caracas. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo Restaurant Los Pilones, donde podrás probar y comprobar la mejor y auténtica comida criolla. Restaurant Los Pilones es el centro de la gastronomía criolla, en Las Mercedes frente al Tolón. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:46, a esta hora les leo el principal titular del diario La Región de Los Teques, que nos dice que los docentes marchan hoy por homologación y contra el hambre. Maestros mirandinos cobran entre 5.000 y 7.000 quincenal. Dice que señalan que han asistido a instancias del gobierno a solicitar recursos y hasta ahora no les responden. Mientras tanto, los docentes padecemos el rigor de la crisis a niveles de hambre y miseria. Y el principal titular del Nuevo País nos dice: Maduro desdeña tradición republicana. Ni Chávez. Por primera vez en la historia, un presidente de la República no acude a conmemorar el 5 de julio en el Parlamento. Y de esto vamos a hablar con el diputado Carlos Paparoni, dirigente de Primero Justicia, diputado por Estado Mérida. Bueno, Paparoni, ¿cómo se vivió ayer desde la Asamblea la conmemoración del 5 de julio y cuáles eran los comentarios por la ausencia del presidente de la República en la sesión? Muy buen día, su comentario. Muy buenos días, Pedro, y muchísimas gracias por la oportunidad. Como tú lo decías, por primera vez en nuestra historia republicana veíamos a un presidente que no le rendía, digámosle, respeto a lo que fue el acta de independencia que el 5 de julio fue firmado por esos 40 diputados venezolanos que dijeron que le dijeron no a la opresión y que hablaban de la libertad de Venezuela.
Ahora, diputado, bueno, allí hubo unas reflexiones interesantes de Américo Martín, del ex dirigente político Américo Martín. Él hablaba de que el revocatorio era un derecho, que era muy difícil para el Ejecutivo frenarlo. Bueno, un poco cuál es su visión de esta situación y cuáles eran los comentarios, sobre todo tomando en cuenta lo que hubo después también, que fue el desfile militar y las declaraciones de Nicolás Maduro sobre la oligarquía y un poco volviendo a amenazar a la Asamblea Nacional. Mira, nosotros estamos ya acostumbrados a ver un presidente que está completamente desconectado de la realidad del país. Ayer a muchos diputados nos daba, digamos que tristeza, ver al presidente de la República Bolivariana de Venezuela hablando de independencia mientras desfilaban militares y pasaban aviones supersónicos en un país donde lamentablemente hoy producimos menos del 30% de los alimentos que estamos consumiendo. Un presidente que hablaba de independencia y que podría liberar una guerra y había que aumentar el poder militar del país, mientras que lamentablemente hasta lo que llevamos de año, lo que hemos recibido de alimentos es menos del 10% de lo que normalmente debería consumir el país. Vimos a un presidente que hablaba, gritaba, vociferaba en contra de la Asamblea Nacional, pero no dedicó ni un solo minuto a hablar de la crisis que tenemos los venezolanos. No dedicó un solo minuto a hablar que la independencia no solamente es la del gobierno, no solamente es la del Estado, sino la independencia también tiene que ser de cada uno de los venezolanos. Ese mismo presidente que ayer hablaba de independencia, que vociferaba y que amenazaba, resulta que es el que dice que la bolsa de comida, que la CLAP es la solución para lo que es el tema de la crisis que vivimos los venezolanos. Y ayer en voz de Américo Martín, pero creo que es un sentimiento que se recoge de todo el país, de todo el pueblo, de toda la gente, es que el referéndum revocatorio todos lo vemos como una salida institucional, democrática, pacífica, electoral, para poder hacer el cambio de gobierno que hoy los venezolanos vemos como el primer paso a lo que es la solución de la crisis que hoy tenemos. Un gobierno, hoy Venezuela no se divide entre opositores y oficialistas. Hoy Venezuela se está dividiendo entre los que están en el gobierno y el resto del pueblo. Entre los que tienen una nevera llena, entre los que no tienen ningún tipo de trabajo, que no sienten la crisis, y el resto de los venezolanos, que necesitamos de Dios y su ayuda para poder estar viviendo hoy en Venezuela. Eso es lo que nos diferencia. No solamente una Delcy Rodríguez en la OEA que dice que en Venezuela todo está bien, que no hay crisis alimentaria, que no hay crisis de salud, por ejemplo, y los que estamos viviendo la situación de los venezolanos. Los que estamos entre esos 15 millones de venezolanos que hoy comen 2 o menos veces al día. Esa es la cifra que nos dejó Julio. Esas son cifras que el gobierno nacional parece que no les da importancia, que hemos pasado desde febrero hasta junio en un aumento vertiginoso de número de venezolanos que dejan de comer, que no están comiendo completo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Paparoni, diputado de Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional de Primero Justicia por el Estado Mérida. Como él lo dice, lo cierto, la verdad terrible de Venezuela es que la gente no está comiendo, o mucha gente no está comiendo, y los que estamos comiendo mal, estamos comiendo cosas que ni siquiera sabemos en muchos casos qué son. Lo demás pueden ser bonitos desfiles, pueden ser soflamas patrióticas, pero lo cierto es que la patria concreta, esa que está en el estómago de los niños y de los ancianos y de las mujeres embarazadas, está viviendo un momento muy duro y muy triste. Algunos titulares ya para cerrar este programa. La Caraota Digital nos dice que los juristas españoles llegan a Venezuela para audiencia de Leopoldo López. Los abogados Alberto Ruiz Gallardón y Javier Cremades llegarán este miércoles a Venezuela para formar parte de la defensa del líder político venezolano y preso político Leopoldo López en vísperas de su audiencia de apelación el jueves 7 de julio. Los juristas forman parte del equipo internacional de defensa del Coordinador Nacional de Voluntad Popular y en su visita anterior a Venezuela presentaron el manifiesto por la libertad de Leopoldo López,
y Derechos Humanos en Venezuela, que fue firmado por 1.200 juristas del mundo. El documento rechaza contundentemente el injusto juicio que condenó a López a casi 14 años de prisión, así como las constantes violaciones a sus derechos fundamentales. Por cierto, el lunes, después de este programa, Lilian Tintori denunciaba que previa a la audiencia de apelación se habían endurecido las condiciones de prisión que está padeciendo el coordinador de Voluntad Popular en Venezuela. El Nacional nos dice que $12 millardos subió la deuda del gobierno con los industriales. Con Industria afirma que de no producirse un cambio habrá un cierre masivo de empresas. La dificultad para obtener divisas agudiza la escasez de materia prima. Y hablando de ello, Cervecería Polar reanuda producción y volverá al mercado, pero con nuevos precios. La diferencia es considerable, de 10 bolívares que compraba el dólar a 543,3 para el 1 de junio, la fecha en que se anunció el préstamo de $35 millones que se acordó con el BBVA para la compra de insumos. Se trata de 5.333% de incremento en la estructura de costos que tendrá que ser trasladada al precio final del consumidor. Versión final nos dice que un peligroso brote de encefalitis equina acecha en la frontera y nos dice MinSalud prepara barrera epidemiológica. Jorge García Tamayo, médico anatomopatólogo, teme que la epidemia originada en Casanare, Colombia, llegue al país. Nelson Pirela, vicepresidente del Colegio de Veterinarios, la escasez de biológicos nos pone en un terreno muy delicado. ¿Por qué digo esto? Porque la ministra de Salud ahora dice que el déficit de medicamentos solo ronda el 25%. El otro día decía que el 15%, bueno, ya lo subió a 25%. Vamos a ver si poco a poco Luisana Melo va reconociendo la realidad. Y vamos a cerrar con música. Hoy cerramos con música. Pónchalo, Pablo. Este 6 por derecho de Antonio Lauro es un homenaje que hace este programa y esta emisora al maestro Alirio Díaz. El maestro Alirio Díaz falleció ayer en Italia a la tierna edad de 92 años. Un nativo de la Candelaria, aquí en Caracas, hijo de Pompilio Díaz y Josefa Leal, nació el 12 de noviembre de 1923 en una asamblea de 400 habitantes. Tuvo 11 hermanos, se casó con Consolina Risi, padre de Decenio, Marisabel, Tibisay y Josefa. Fue pupilo de los más virtuosos guitarristas del mundo y al mismo tiempo maestro de maestros. Urdió un incomparable legado al compás de 6 cuerdas, nos dice el Impulso de Barquisimeto. Con este pajarillo entonces y con la despedida, con los buenos días, que tengan ustedes el mejor día que puedan tener, pues nos vamos. Los dejo con Alirio Díaz. Chao.